Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encontréis avisadme, para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Señor Jesús. Celebramos hoy la fiesta de la Epifanía. La palabra Epifanía, como decía San Pablo, significa manifestación. Dios se da a conocer. Y decía San Pablo que ahora, en nuestro tiempo, ¿verdad?, Dios ha dado a conocer que la salvación no era solo para el pueblo de Israel, sino para todos los pueblos, para los pueblos gentiles. Vamos a comentar un poquito el Evangelio y después ver qué tiene que ver también con nuestra vida, porque todos los misterios de la vida de Jesús nos interesan también porque nos dicen algo para nosotros y son misterios de salvación. Encontramos estos magos, personas de Oriente, quizá de Mesopotamia o de alguno de aquellos lugares en los que no era extraño que la gente mirara el cielo, y donde también dicen los historiadores que apareció la astronomía, y se dedicaban a mirar las estrellas. Y aquellos hombres que miraban el cielo, un día descubrieron una estrella especial, es decir, descubrieron que toda la realidad, todo el mundo, el orden del cosmos, la inquietud que hay en el corazón de cada uno de nosotros, necesita una respuesta. Entonces se pusieron en camino. Lo primero, pues, que nos suscita este Evangelio es este: si nosotros también estamos en actitud de búsqueda. Fijaos que eso no es exclusivo del cristianismo. Dicen también los estudiosos que, por ejemplo, la filosofía que aparece en Grecia lo hace porque hay personas que tienen una actitud de asombro. No se acostumbran ante la realidad, sino que son capaces de mirarla continuamente, con sorpresa, con estupor. Si lo pensamos un poquito también en nuestro tiempo, nos damos cuenta de que una de las cosas más tristes que les puede suceder a los niños cuando van a la escuela o en su casa es que dejen de hacerse preguntas. En el momento en que alguien deja de preguntarse, en ese momento también significa que ya no le interesa nada, que ya no piensa sobre cuál puede ser el sentido último de la realidad y de su propia vida.
Lo primero que nos enseñan los magos, por tanto, es esto, que hemos de estar ante el mundo, ¿verdad?, dándonos cuenta de que todas las cosas tienen un sentido. El Papa Benedicto XVI hay un momento que comenta que se dieron cuenta en aquel mundo en que muchos vivían bajo la fatalidad, especialmente en el mundo mesopotámico, ¿verdad?, parecía que la misma sociedad dependía de la armonía de los astros, de que todo estaba interrelacionado, la vida social y política con el orden del universo. Entonces decía el Papa Benedicto, se dieron cuenta de que la vida de los hombres no dependía de la situación de las estrellas, sino que las mismas estrellas, el mismo firmamento, todo el universo decía relación a otro, que era su autor, que es Cristo. Y aquellos hombres entonces se dan cuenta, ven una estrella distinta. Es decir, surge una pregunta en su interior, surge una luz. Podían haberla dejado pasar, podían haberse quedado simplemente comentando, como tantas veces sucede en la vida, hemos visto algo grande, vete a saber tú qué significa. Pero aquellos hombres lo que hicieron es ponerse en camino. Eso significa, quisieron ir al fondo de las cosas, quisieron ir hasta el final. No se conformaron con saber que había una respuesta, sino que quisieron dar con esa respuesta. Y eso también nos ilumina a nosotros, porque no podemos quedarnos en la actitud de algún día se manifestará o ya sabremos qué sucederá, sino que hemos de buscar siempre el final de las cosas, hemos de intentar conocer el sentido profundo de todo. Y eso hace referencia a todos los aspectos de nuestra vida. Si uno está triste, tiene que intentar averiguar por qué. Si uno siente insatisfacción en su vida, no tiene que pensar, esto le sucede a muchas personas, sino que tiene que intentar solucionar ese problema. Si uno descubre que hay alguna carencia moral, espiritual o de otro tipo en su vida, pues también tiene que intentar descubrir qué es lo que pasa. El caso es que aquellos hombres se ponen en camino. Podemos presuponer que se trata de un camino largo. Y entonces aquí lo que se nos manifiesta también es la importancia de la perseverancia. Algo que también, de lo cual también nosotros hoy estamos muy necesitados. Y sobre todo por la presencia de las nuevas tecnologías, en las que aparentemente encontramos las soluciones de una forma inmediata. Precisamente lo que representan estos sabios de Oriente, estos magos, es que la ciencia exige la perseverancia del estudio, exige la disciplina del trabajo. Eso también para la vida cristiana es muy importante. Podemos pensar, ya lo sé todo sobre Jesús. Pero fijaros que las fiestas se fueron introduciendo en el calendario de la Iglesia, en la celebración de la Iglesia, por el deseo de la misma Iglesia y podríamos decir por el deseo de todos los cristianos de poder vivir de cerca los acontecimientos de la vida de Cristo, por poder conocer mejor al Señor, por poder detenerse, hoy lo hacemos en este episodio de los magos, en cada aspecto, en cada misterio de la vida de Jesús. Ha de haber la perseverancia en el estudio, la perseverancia en el conocimiento de la Sagrada Escritura, la perseverancia en la oración, la perseverancia en la práctica de las buenas obras, la perseverancia en la lucha contra las limitaciones, contra los defectos que tenemos, que muchas veces nos desanimamos. Los magos nos enseñan la perseverancia, también nos enseñan que caminan juntos, no es un camino individualista. Es bonito que fueran varios, la tradición dice que 3, porque señala, ¿verdad?, que aquello que igual no somos capaces de recorrer o de hacer nosotros solos, sin embargo es posible cuando vamos acompañados, cuando nos apoyamos también en otros. Entonces, aquellos magos, nos dice el Evangelio, que hubo un momento que la estrella que había aparecido desapareció. El cielo se nubló, ya no estaba presente. Pero ya habían llegado hasta Jerusalén. Y entonces allí preguntaron, ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Fijaos que a lo largo de su camino
no se habían desanimado. Ni siquiera el hecho de que momentáneamente la estrella hubiera desaparecido, o igual ellos podían pensar, ya no la volveremos a ver, aquello no les disuade, sino que lo que entonces hacen es preguntar. Si ya no está la estrella, ¿verdad? Entonces viene el momento de la inventiva, de intentar descubrir qué es lo que sucede. Preguntan. Es muy sugerente lo que dice el Evangelio, es muy importante, porque nos dice que cuando preguntaron en Jerusalén, Herodes y toda la ciudad, ¿verdad?, se conmovió, se sobresaltaron. ¿Cómo es posible que se sobresaltaran? Lo podemos entender, porque había alguien que les decía: hemos visto la estrella, venimos a adorar al rey de los judíos. Y el rey de los judíos, que no era Herodes, ellos ya sabían que no era Herodes, hacía referencia al Mesías que esperaban. Y de hecho era el deseo más profundo de cualquier judío piadoso. Y podríamos decir de cualquier israelita, porque era lo que estaba contenido en las profecías. Y era aquello a lo que apuntaba toda la vida de Israel, a la manifestación del Mesías. Era de lo que hablaban los profetas, era de lo que la gente religiosa comentaba. Y toda la ciudad se sobresalta. Entonces, fijaros, ¿qué hace Herodes? Herodes sabe dónde preguntar. Llama a los sumos sacerdotes, llama a los escribas. Y estos le dicen: ha de nacer en Belén de Judá, porque hay una profecía, ¿verdad?, de Miqueas que lo dice. Y tú, Belén, de ninguna manera de las más pequeñas de las ciudades de Judá, porque en ti nacerá, ¿verdad?, el que pastoreará a mi pueblo de Israel. Herodes lo sabe, Herodes lo sabe. Pero Herodes no se pone en camino. En Jerusalén se enteran, pero nadie acompaña a los magos. Fijaros, este texto es estremecedor si lo pensamos un poco. Si lo aplicamos a nuestra vida, ¿qué puede significar? ¿Qué puede significar? Puede significar esa componenda a la que continuamente somos tentados, que es intentar compaginar nuestra fe, nuestra condición cristiana, intentar compaginarla con el mundo. Significa sectorializar nuestra vida espiritual, significa no tener unidad de vida, significa, ¿verdad?, querer por una parte servir a Dios y por otra parte querer vivir para el mundo. Esa es la división de Herodes, que encierra algo más profundo, que es una actitud cínica, que de hecho indica una falta de religiosidad, que de hecho no es un hombre creyente, sino que es un hombre que piensa que Dios está bien mientras salva mi posición, mientras me da lo que yo quiero. Pero fijaros lo interesante que es para nosotros, porque puede suceder, ¿verdad?, somos personas de fe, que las grandes profecías, las grandes enseñanzas de Jesús, las tengamos ahí ocultas, las consultemos de vez en cuando, pero no configuren nuestra vida. San Agustín dice: Herodes abre el camino, pero Herodes no se mueve. Dice, es como las piedras miliares. Las piedras miliares eran las piedras que había en las vías romanas cada milla, como los carteles de los kilómetros. Dice, es como una piedra miliar. Señala el camino, pero él no se mueve. Nosotros también sabemos el camino y tenemos que preguntarnos si nos movemos. Los magos continúan su camino, probablemente con la sorpresa de darse cuenta de que nadie los acompaña. Y eso también forma parte de la experiencia cristiana. Hay mucha gente, quizá hoy mismo, ¿verdad?, cuando vemos que la tradición cristiana ha penetrado profundamente en la sociedad, y por eso se realizan las cabalgatas de los reyes, y por eso esta noche es esperada con tanta ilusión en tantas familias, especialmente por los niños. Y por eso hay tantas cosas, ¿verdad?, que rodean el misterio de la Navidad, incluso para las personas no creyentes. Pudieron quedar sorprendidos los magos de que nadie los acompañara, y eso nos puede suceder a nosotros. Pero eso no los disuadió, no les hizo apartarse de su camino. Y eso también nos interroga a nosotros, ¿verdad?, de cómo la certeza del corazón, la certeza de la Iglesia, ese caminar hacia Cristo, se impone sobre el inmovilismo del mundo.
el mundo de alguna manera, ¿verdad? La sociedad, especialmente nuestra sociedad que ha sido cristiana y que ahora se aleja del Jesús, de alguna manera continuamente nos está diciendo: ¿por qué quieres volver a Belén? ¿Por qué quieres ir a Cristo? Si de alguna manera nos está diciendo nuestra sociedad actual: ya hemos extraído todo cuanto de válido había en el Evangelio. Y hay tantas cosas, ¿verdad?, que han salido del cristianismo. El mismo desarrollo de la ciencia, la afirmación de los derechos del hombre, el progreso de la sociedad en tantos aspectos, la concepción de la dignidad de la persona humana. Y nuestra sociedad te dice: ¿por qué quieres moverte? Quédate ya donde estás. Que la fe cristiana quede allí, en el almacén de los recuerdos, en el depósito de las cosas que merecen ser consultadas, pero que ya no han de ser vividas. Los magos siguieron su camino, y entonces, como siguieron su camino, como fueron hasta el final, nos dice el Evangelio, que al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. El que encuentra a Jesús, lo que se encuentra es una alegría inmensa. Es una forma de describir en el Evangelio esta alegría inmensa, es una forma de describir lo que supone para cualquier persona el encuentro con Jesús, el encuentro con su Salvador. Es una alegría inmensa. Y fijaros cuál es la expresión de esa alegría. No es una diversión que se vuelve sobre uno mismo, que es esa otra perversión de nuestro tiempo, que ya no es verdadera alegría, sino que esa alegría, que es inmensa, que es verdadera, se manifiesta en que se postran delante de Jesús, caen de rodillas y adoran. La alegría más grande para cualquier persona es cuando descubre que es aquello que merece ser adorado, cuando comprende el sentido más profundo de la existencia. La adoración, como sabemos, es el amor agradecido. La adoración es lo que nuestro corazón anhela. ¿A quién tengo que agradecer? ¿A quién puedo amar con todo mi ser? Y se expresa también esa adoración en que abren sus cofres y le ofrecen todo a Jesús: oro, incienso y mirra. Tradicionalmente, ¿verdad?, se han entendido estos tres signos como referidos a la realeza de Jesús, a su divinidad, y también a que al hacerse hombre dará su vida por nosotros en la cruz. Son esos los misterios de la vida de Jesús que no podemos dejar de meditar y de contemplar. Dios que se ha hecho hombre, que viene a dar su vida por nosotros, salvándonos, muriendo en la cruz, y que ha sido constituido Señor y Mesías por su resurrección y es nuestro Rey. Acaba el Evangelio diciéndonos que los magos volvieron a su país por otro camino. ¿Qué significa esto? Significa que el que ha encontrado a Jesús sigue a Jesús. De hecho, Jesús, como dirá él mismo, es el camino. Han encontrado de qué manera hay que vivir la vida. Ya no han de mirar el cielo, ya no han de escudriñar en la naturaleza para encontrar una respuesta, sino que simplemente ya han de mirar a Jesús, en el cual, ¿verdad?, habita la plenitud de la divinidad. Mirar a Jesús, caminar con Jesús, hablar con Jesús, eso es lo que llena nuestra vida y es algo absolutamente inagotable, porque el amor de Dios es infinito y Jesús nos ama también de una manera infinita.